Gloria es el nombre de Dios, bienvenido. Vamos a compartir una palabra y antes de ir a la palabra, el Señor estuvo prácticamente toda la semana, si no para tener mi esposa, estuvo estudiando sobre la vida de Ezequiel, así que lo voy a invitar que abra su Biblia en el libro de aleluya, del profeta Ezequiel. Aleluya. Y cuando estudiaba la vida de Ezequiel, Ezequiel es uno de los pocos profetas en la Biblia que no profetizaba para ese tiempo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? La mayoría de los profetas se encuentran en ciertos reinados y las palabras proféticas que ellos soltaban tenían que ver para el tiempo en el que estaban viviendo. Cuando estuvo el tiempo del profeta Elías y a él le tocaba profetizar, la profecía que le daban era para ese tiempo. Cuando el rey Acab tenía que ir a una guerra para enfrentar a 3 reyes, ¿se acuerdan? Y no sabía si ir o no, fue a consultar al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo, ¿qué es lo primero que hace? Hace venir un teñidor, alguien que tenga la capacidad para hacer que la gloria de Dios pueda descender. Y en base a esta atmósfera en la que el profeta se empezaba a desenvolver y empezaba a estar en una atmósfera de gloria, la gloria del Señor, la mano de Jehová venía sobre el profeta Eliseo y él soltaba una palabra para ese tiempo y hablaba en este tiempo con el rey Acab de que debía avanzar, de que Dios le iba a dar la victoria. Entonces, comprender la vida de Ezequiel y comprender lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche, entendemos de que para conocer un poquito de la historia, cuando comienza el capítulo 1 en el versículo 1 de Ezequiel, el Señor le dice a Ezequiel que Él lo iba a poner como atalaya sobre la casa de Israel, ¿sí? Pero en el tiempo donde estaba Ezequiel, la casa de Israel había sido esparcida por todo el mundo. Entonces, la palabra que él podía soltar no era para ese momento, no era para ese tiempo. Es más, Ezequiel estaba viviendo y estaba habitando en Jerusalén. Y mientras habitaba en Jerusalén, los dominios de Babilonia vinieron sobre Jerusalén e invadieron a Jerusalén. Y si bien no permanecieron en Jerusalén, tomaron cautivos aproximadamente a 10.000 jóvenes. Porque en este reinado de Nabucodonosor, esto es historia pura. Nabucodonosor comienza a forjar un imperio, pero en el imperio que Nabucodonosor quería forjar, quería dejar que todos los pueblos en los que ellos tomaban dominio, cada pueblo dejara impregnada en este pueblo su cultura. Por eso que no buscaba exterminarlos, sino poder integrarlos. Entonces se llevaba cautivo, no cualquier persona, a lo que se llevaba cautivo eran jóvenes que tuvieran la edad justa, de la que tuvieran el conocimiento de la cultura de su pueblo, pero que aún no tuviera implantada en su corazón para que él poder ejercer ese dominio. No sé si se entiende bien lo que quiero explicar. Para este tiempo, el profeta Ezequiel era hijo de un sacerdote, y como hijo de sacerdote, él quería heredar el sacerdocio. Y en esto de heredar el sacerdocio, de repente aparece Babilonia y toma dominio sobre todas las cosas. Y cuando toma dominio sobre todas las cosas, pareciera que ese sueño ministerial de Ezequiel había finalizado con esta derrota. Bueno, gloria es el nombre de Dios. Pero no fue así, sino que en los condominios de Babilonia, y mientras el profeta Ezequiel, aún joven, seguía estudiando
teología y seguía estudiando todo lo que tenía que ver con el sacerdocio, porque Babilonia se lo permitía. El Espíritu de Jehová lo visita a orillas del río Quebán, que está en Babilonia, y Ezequiel comienza a vivir sus experiencias espirituales más fuertes que nunca había vivido. Hasta este momento nadie conocía cómo era la gloria de Dios o cómo era el monte santo en donde habitaba la gloria de Dios. Todos lo único que podían conocer era lo que Moisés les había enseñado cuando Moisés había visitado el monte santo, cuando había visitado el monte en donde estaba la zarza. Y era lo único que ellos tenían de conocimiento de lo que era la gloria de Dios. Y si bien el Señor les había enseñado y les había mostrado a Moisés en una maqueta cómo debía hacer el arca del pacto que representaba la gloria de Dios, esa arca del pacto se encontraba sobre 4 piedras o 4 puntos importantes y sobre ellos pasaban 2 barras y la gloria de Dios era protegida por 3 arcángeles, lo había explicado la vez pasada, por 3 arcángeles, pero como uno de los arcángeles fue el que fue desterrado de los cielos, el arca del pacto tenía únicamente a 2 arcángeles con sus alas cubriendo la gloria de Dios. Por eso la representación del arca de Moisés o el arca del pacto, usted va a ver que se encuentra sobre 4 puntos, sobre 4 piedras. Estas piedras están representadas como seres vivientes. Y escuchen, el momento que le toca vivir a Ezequiel, le toca vivir una experiencia en la que nadie creería, en la que pocos de nosotros lo tomaríamos hasta como ficticio. Hermano, si usted viene a contarme que usted tuvo un sueño como el que tuvo Ezequiel, yo lo trataría de loco. Como muchas veces he tratado a Nelly de loca, cuando me cuenta esos sueños raros. Pero el sueño que tiene Ezequiel, él sueña con 4 seres vivientes, y cada ser viviente tenía 4 rostros. Usted imagínese a una persona con 4 rostros. El del frente era semejante a un hombre, pero el de la derecha era semejante a un águila, y viceversa, no me acuerdo bien. El otro representaba la cara de un buey y el otro la cara de un león. Los 4 seres vivientes tenían esta forma y estaban arriba o parados sobre unas ruedas. Entonces cualquiera que experimentaba y vivía esto hubiera tratado a Ezequiel como loco, pero Ezequiel comenzaba a vivir una intimidad con Dios en la que Dios había elegido como profeta para soltar una profecía que no vendría sobre ese tiempo, porque la profecía que Ezequiel soltaría vendría para un tiempo de casi 2600 años después. Ezequiel hablaba y predicaba sobre la restauración de Israel. Israel había sido dividido, el reino de Israel había sido dividido. Le explico todo esto para que usted pueda entender y pueda conocer y adquiera conocimiento de lo que era la vida de Ezequiel. El pueblo de Israel estaba dividido, estaba conformado con el nacimiento de los patriarcas. Si se acuerda, Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios le cambia el nombre a Jacob y le dice: ahora te llamarás Israel. Pero uno de los hijos de Jacob, el más grande, Rubén, por un pecado que cometió, no tuvo descendencia de nación. Entonces, para poder completar las 12 tribus de Israel con los hijos de José, Dios termina de completar a las 12 tribus. José no conformando ninguna tribu, pero sus hijos Manasés y Efraín, ellos conforman una tribu. Y escuchen, porque las palabras proféticas son palabras que permanecen para siempre. Diga conmigo, permanecen para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra que Dios quiere soltarte en esta noche es para este tiempo. Decirle que está al lado tuyo:
Dios tiene una palabra para ti, para este tiempo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Jacob le profetiza a sus hijos y le profetiza a José, le dijo, rama fructífera es José, una rama que sus vástagos llegan por sobre los muros, ¿sí? Y le dice, le asaetearon, significa que les tiraron flechas a José, y los arqueros le aborrecieron, pero su arco se mantuvo fuerte. Diga conmigo, fuerte, porque el arco de José se mantuvo fuerte. Ahora, cuando esa promesa que viene sobre José, también viene sobre las generaciones de José. Así, cuando usted recibe una promesa de parte de Dios, gócese, porque esa promesa no solamente viene para usted, sino también viene para sus hijos. Aleluya. También viene para sus hijos. Y entonces, cuando esta promesa que Dios le deja a José, la bendición viene sobre el primogénito, pero Jacob hace algo que lo desconcerta a José. Y a la hora de bendecir a sus dos nietos, a Efraín y a Manasés, ¿se acuerda qué significaba Manasés? Dios mío, la unidad. Manasés era el mayor y había un afecto de José hacia el mayor. Pero ya habían tenido problemas los patriarcas en cuanto cuando uno ama más a un hijo que a otro, y eso genera los primeros problemas familiares que hubo. Entonces, lo que hace Jacob es bendecirlo con las manos cruzadas. Entonces, inmediatamente, José quiere enderezar la mano de su padre Jacob para que la bendición viniera sobre Manasés. Pero Jacob dijo, mis manos van a permanecer así. Y bendice a Efraín. Aleluya. Y cuando bendice a Efraín, la profecía que había venido sobre su padre José permanece sobre Efraín. Por eso que dentro de las 12 tribus, Efraín es la tribu guerrera, porque el brazo de José se mantuvo fuerte. Entonces, como el brazo de José se mantuvo fuerte, no había quien pudiera pelear en contra de Efraín. ¿Me siguió hasta acá o no? Lo voy a marear un poquito con historia, pero quiero que usted se pueda centrar en esto puntualmente con lo que le quiero enseñar en esta noche. Porque después, con los errores que nosotros cometemos, nuestros hijos terminan sufriendo las consecuencias. Y con los aciertos que usted hace, sus hijos disfrutan de las bendiciones. Por eso cuando usted decidió seguir a Cristo, sus hijos comienzan una nueva vida. Y aquí las cosas viejas pasaron y ahora todas las hace nueva el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante que a la hora de tomar decisiones, nosotros no solamente pensemos en nosotros, sino que también pensemos en nuestros hijos. Hay uno de los hombres que fue el hombre más inteligente, con más sabiduría, descrita en toda la Biblia. Y gracias a su padre, David, Salomón era conocido como el rey de la paz, porque David se encargó de pelear con cada gigante que se levantó. Y hasta que no exterminó a todos los gigantes, no dejó su reinado. Entonces, cuando le tocó a Salomón reinar, Salomón empezó a disfrutar de las bendiciones que su padre les había delegado. ¿Qué le ha delegado a tus hijos? ¿Cómo viene tu vida para delegar a la generación que viene entrando? Lo que recibe Salomón es sabiduría, porque él pide sabiduría. Sin embargo, Salomón en los últimos días de su vida, dice la palabra de Dios, que tuvo muchas concubinas. Así que cuidado los hombres con tener varias mujeres. Y dice que su corazón se fue inclinando hacia los dioses de estas mujeres. ¿Me sigue hasta acá? ¿Me va siguiendo? Ahora, por haberse apartado de Dios, algo sucedió con Salomón. O algo podemos decir que sucede con la generación de Salomón. Cuando cometes errores, hay una consecuencia que viene sobre tus hijos. Y es importante de revocar esas consecuencias que hay sobre nuestros hijos. Es necesario que empezamos a tener más aciertos que desaciertos. Cuando decides caer en pecado,
lo único que traemos es consecuencia para nuestros hijos. Aleluya. No quiero hacer muy densa la palabra, pero sí quiero enseñarte estos principios que son claves para entender la vida de Ezequiel. Después del reinado de Salomón, por haber pecado, hubo una división del reino y se divide entre el norte y el sur, quedando Israel separada de Judá. Quiero explicar esto de Judá e Israel porque no es lo mismo ser israelita que ser judío. Porque todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. ¿Se entiende o no? ¿Cuántos dicen amén? Porque las 12 tribus son de Israel. Es como que dijéramos que todos los cordobeses son argentinos, pero no todos los argentinos son cordobeses. ¿Se entiende hasta acá o no? Israel es una nación, ¿sí? Pero en esta división hubo una ruptura entre judíos e israelitas. Pero los judíos no dejaban de ser israelitas, mientras que todos los israelitas no eran judíos. Cuando se separan, cuando hay esta separación, viene a juntarse con la tribu de Judá, una tribu que era la que estábamos hablando recién, y era la tribu de Efraín. Y en base a la promesa que tenía la tribu de Efraín, de que su arco se iba a mantener fuerte, es que Judá no fue destruida del todo, sino que la promesa que había portado sobre Efraín bendecía a Judá por lo que habían recibido. ¿Cuántos dicen amén? Pero en este tiempo, Babilonia había invadido Jerusalén, y de Jerusalén saca a 10.000 hombres, y aquí comienza la vida del profeta Ezequiel. Aleluya. Y es lo que me quiero centrar en este tiempo. Porque Ezequiel no era un profeta para ese tiempo. La vida de Ezequiel tenía que ver con una profecía que era para dar cumplimiento a este tiempo. Diga conmigo, a este tiempo. Israel había sido esparcida por todo el mundo. Y Ezequiel comienza a hablar sobre una promesa de que Dios los iba a traer desde todas partes y volver a hacerlos una nación. Sin embargo, la ruptura que hubo entre Israel y Judá permaneció hasta el día de hoy. Llegará el tiempo en el que la promesa que habla Ezequiel dará cumplimiento para el tiempo de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que Dios le dice a Ezequiel, y tiene que ver con la reprensión, y lo importante de reprender al impío. Cuando hablamos de impío, hablamos de las personas que cometen errores, se equivocan. Y lo primero que le dice el Señor, y esta es para tu vida, que cuando veas a alguien que esté haciendo algo mal, está en tu deber reprenderlo, porque él morirá a causa de su pecado. Pero si uno no le reprende, demandará a Dios al justo la sangre del impío. ¿Sí? Ahora, si nosotros le reprendemos y aún así pecó, él habrá pecado y habrá muerto a causa de su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Y esta palabra que le comienza a enseñar Dios a Ezequiel y le empieza a mostrar lo que él iba a hacer. Ahora, mientras le soltaba palabra a Ezequiel, le dijo, tú hablarás y nadie va a escucharte. Lo que yo tengo para decirte, tú lo vas a soltar al pueblo, pero el pueblo no te va a escuchar. Había algo de Ezequiel que, aparte de ser profeta, también era levita, era cantante, y le gustaba alabar a Dios, y su voz era muy conocida. El talento que tenía Ezequiel al cantar, que le decían el cantante de los amores. Ezequiel tenía todo el talento, tenía palabra de Dios, pero su voz no iba a ser escuchada. Como muchas veces suele pasar dentro de las iglesias, en la que hay palabra de Dios, hay ministración de Dios, el Señor te habla a tu corazón, pero no queremos oír. Y es difícil,
Y es feo no querer oír la palabra de Dios. Si no decimos, nos vamos, estuvo hermoso el sermón, pero no adoptamos esa palabra para nuestras vidas. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Para los que me conocen, siempre trato de explicar la parte de la historia para que usted pueda aprender. Pero en los primeros libros de Ezequiel, Dios comienza a darle a Ezequiel una visión pero tan magnífica que representaba la gloria de Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén? Pero él no iba a ser escuchado. Y todo lo que hablara Ezequiel, Dios lo levantaba como atalaya en medio del pueblo, pero su voz no iba a ser escuchada. No hay peor cosa para un predicador de que el mensaje no llegue. No hay peor cosa para alguien que canta de que sus alabanzas no se escuchen. No hay peor cosa para alguien que tiene un ministerio de que su ministerio no fluya. Pero Dios comienza a tratar con Ezequiel de una forma que nadie había tratado. Y comienza a vivir Ezequiel una vida y una intimidad con Dios. Y cada promesa que Dios le dejaba a Ezequiel, Ezequiel se ilusionaba. ¿Cuánto le ha tocado vivir matrimonios que se estaban destruyendo? Familias que se destruyen. Pero mientras está en tu casa, aún hay esperanza de restauración. Pero ¿cuánto nos tocó vivir cuando de repente ese matrimonio se destruye por completo? Y no solamente que se destruye por completo, sino que hasta te piden carta de divorcio. Ahí ya las esperanzas ya no llegan, no están tan avivadas, sino que las esperanzas están cada vez más lejos. Había una esperanza de la restauración de la ciudad de Jerusalén, del templo en donde estaba Dios. Porque la visión que recibe Ezequiel en el primer capítulo 1, esa visión era del monte santo, era la visión de la presencia de Dios dentro del tabernáculo, en el lugar de reunión. Pero la segunda visión que recibe Ezequiel, ya no estaba la presencia de Dios en ese lugar, sino que la presencia de Dios se había apartado hacia Babilonia. Quería decir que todo lo que estaba ocurriendo en este tiempo era por consecuencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había alejado su corazón de Dios. Como muchas veces nosotros, y por más que vengamos a la iglesia y estemos en la iglesia, nuestro corazón está alejado de Dios. Y sentimos que estamos lejos de Dios. Y venimos y recibimos la palabra de Dios, o nos quedamos en la puerta, o más atrás de la puerta, o escondido atrás de la cocina, donde nadie pueda escucharnos, donde nadie pueda vernos, y nos escondemos en un rincón simplemente para no poder recibir la palabra de Dios. Y lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en este tiempo era que se había alejado su corazón del corazón de Dios. Por eso que la presencia se había apartado de Israel y estaba en este tiempo en Babilonia. Pero había aún esa promesa de que todo iba a ser restaurado. Y de repente comienza el segundo ataque y Babilonia destruye a Jerusalén. Y cuando Babilonia destruye Jerusalén y los muros de Jerusalén cayeron y empezaron a estar en ruina, las esperanzas de volver a ser una nación cada vez estaba más lejos. Creo que me entendió la idea de todo lo que voy a explicarnos sobre la vida de Ezequiel. Ahora me invito a que abran su Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 37, para que pueda entender este pasaje de que Dios estaba mostrándole a Ezequiel. Como un montón de veces habíamos escuchado la palabra que habla en el libro de Ezequiel 37. ¿Alguna vez se escuchó sobre el valle de los huesos secos? Y lo hemos escuchado una y otra y otra y otra y otra vez. Pero nunca habíamos recibido la palabra de esta forma hasta antes de llegar
al valle de los huesos secos, porque cuando llega el tiempo del valle de los huesos secos, en el capítulo 37, el Señor empieza a mostrarle a Ezequiel lo que Dios quería hacer. Diga conmigo, querer hacer, porque Dios quiere hacer algo contigo en esta noche. Aleluya. El día miércoles hablamos del tiempo que nos toca vivir, el tiempo de hoy. Del tiempo, del deber importantísimo que nosotros tenemos como iglesia para el tiempo de hoy. Porque muchos somos iglesias, pero no queremos cumplimentar lo que significa ser iglesia. Muchos venimos a la reunión y buscamos ser llenos de Dios, y está bien. De que Dios te sane, que Dios te restaure, que Dios te levante y que Dios traiga libertad a tu vida. Pero todo eso que sucede en tu vida tiene que ver con un propósito, porque Dios quiere usarte y quiere llevarte a otro lugar. La mayoría de los profetas, cuando vienen, todos queremos escuchar palabras del profeta y de que el profeta nos profetice. Y la mayoría queremos que nos diga que vamos a ir por las naciones, que Dios nos va a llevar a otros lugares, y queremos ser de esos enviados por Dios a las naciones. Pero nadie quiere ser enviado por Dios a un cementerio. O alguno quiere ir a un sepulcro enviado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si me regalas 2 minutos. Gloria es el nombre de Dios. ¿Cuántos conocen la vida de Thomas Edison? ¿Conocen la historia de Thomas Edison? No. ¿Sí? ¿Le escuchó la historia de la mamá? Thomas Edison, cuando era muy niño y estaba yendo al colegio, el maestro lo manda a Thomas Edison con una carta, y su mamá Sara recibe la carta, y la carta decía, ella le lee la carta a su hijo con lágrimas en los ojos, y mientras ella le leía, le decía que el maestro había dicho de que eras un genio, de que tu mentalidad, tu intelectual es muy alta, y que ellos no tienen maestros para poder enseñarte. Por eso que a partir de ahora la que te va a enseñar voy a ser yo. Como eres un genio, ellos no tienen la capacidad para poder enseñarte. Eso fueron más o menos la carta que le lee la mamá Sara a Thomas Edison. Thomas Edison comenzó y creció, enseñado por su madre, y logró entrar a la universidad y fue conocido como el mayor inventor dentro del mundo del siglo XXI, del siglo XX. Thomas Edison inventó la lamparita. Thomas Edison inventó la producción en cadena. Inventó el teléfono, el telégrafo. Todo eso inventó Thomas Edison. Una persona que fue enseñada por su madre y logró ser uno de los mayores inventores. A la edad de 25 años, su mamá fallece, y cuando fallece ya empiezan a repartir las herencias. Encuentra dentro de una caja esa carta que había recibido o que su madre le había leído, que había llegado del colegio. Y la carta decía de que el coeficiente intelectual de Thomas Edison no era suficiente, de que él era un niño muy especial y retrasado mental, por la cual ellos no podían enseñarles. Pero una palabra de su madre, soltada sobre su hijo, hizo que él fuera uno de los mayores inventores. ¿Cuántos dicen amén? La verdad que cuando estudiaba la historia de Thomas Edison, me llamaba mucho la atención el de la importancia que nosotros tenemos sobre nuestros hijos a la hora de influir
con pensamientos positivos. ¿A cuánto cuando tu hijo no le sale la suma del 3 más 2, le metimos un cachetazo y le decimos, sos un burro? ¿O no? ¿No le pegaba? A mí sí. No, a mí no me pegaban porque yo era inteligente. Pero también mis hermanas que eran puras. Y no había poder de Dios que la sabiduría entrara. Y lo primero que decimos, sos un burro. Cuando sale el niño de ojos celestes, lo primero que declaramos es adulterio sobre su vida. O fornicación. Y decimos, oh, y este va a ser picaflor como el padre. ¿Ha dicho así alguna vez o no? No le dijo, no. No le dijo. Y si es chinita, dice, ay, va a ser de ligerita como la madre. Y lo primero que declaramos sobre nuestros hijos es maldición. Gloria es el nombre de Dios. Padre de la gloria, Señor, en esta hora. Trae tus palabras. Ezequiel capítulo 37, y ahora sí yo te invito a que te pongas de pie. Después de haber recibido un poquito de historia y hemos aprendido algo sobre que una palabra profética permanece para siempre y que la palabra profética que había venido sobre Efraín había permanecido firme aún cuando el pueblo de Israel había sido dividido. La mano de Efraín se mantuvo, su arco se mantuvo fuerte y hoy Efraín era conocido como potencia. Por más que ante Judá vinieron y vienen las guerras, no pueden vencerlo. Lo mismo le pasó a los sirios. Los sirios iban en contra de Judá y a pesar de ser un pueblo chiquito, no podían vencerle. Pero no era por Judá, era porque Efraín pertenecía a esa tribu. Es lo primero que hemos aprendido. El profeta Ezequiel le sucede esto en el capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí. Di conmigo, la mano de Jehová vino sobre mí. Después dice, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, los huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me había mandado y hubo ruido mientras profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven sobre los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abras vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová
hablé y lo hice, dice Jehová, Padre de la gloria. Ahora sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, esta palabra profética dada, Señor, al profeta Ezequiel, Señor, que en este tiempo, Señor, esta palabra traiga cumplimiento y venga en cumplimiento a nuestras vidas, a nuestras familias, Señor, y puedas usarnos, Señor, en este tiempo para anunciar tu palabra, para anunciar el Evangelio, para hacer que los huesos secos, Señor, vuelvan a vivir sobre las vidas que para este tiempo están necesitando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento. De verdad que la palabra habla por sí sola. Y es tremendo lo que habla el Señor en este tiempo. Porque la esperanza de Israel de volver a ser nación estaba vigente hasta el momento en que fue destruido el templo en Israel, en Jerusalén. Cuando el templo se destruyó en Jerusalén y los muros cayeron, toda esperanza de que ellos vuelvan a vivir se había ido con ese muro, se había ido con el templo. Pero el Señor en este tiempo de desánimo agarró y empezó a hablar sobre Israel y empezó a soltar palabras. La palabra profética que viene sobre Israel también viene sobre nuestras vidas para este tiempo. De la misma forma que ocurrió con Efraín, que permaneció para siempre, de esa misma forma la palabra soltada a Ezequiel permanece para siempre, para este tiempo. El valle de los huesos secos es una palabra que hemos escuchado un montón de veces, pero nunca habíamos interpretado de que nosotros deberíamos ser ese profeta que soltara esta palabra. Siempre la agarramos para nosotros, creyendo que nuestros huesos estaban secos y de que Dios necesitaba resucitar lo que se había muerto en nosotros. Lo primero que hacemos con esta palabra es tomarla y adquirirla para nuestros sueños, para nuestras metas, para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Pero lo que Dios quiere para este tiempo es que el pueblo de Israel sea restaurado. Lo que Dios quiere para este tiempo es que te animes a soltar palabras. Lo que el Señor no te quiere enviar para este tiempo, no te va a enviar a las naciones, sin antes llevarte al sepulcro. Para donde Dios te quiere mandar para este tiempo es al sepulcro, no es a las naciones. Aleluya. Pero cuando uno te dice que vas a ir al sepulcro, lo primero que nosotros hacemos es escapar. Y decimos, demasiados problemas tengo yo para ir a solucionar los problemas a los demás. Aleluya. Ezequiel no entendía que la palabra que él estaba soltando no iba a ser recibida en ese tiempo. La palabra que él había soltado daría cumplimiento muchos miles de años después de haber sido soltada. Pero esa palabra permanece para siempre. Esa palabra permanece para siempre. Esa palabra permanece para siempre. Cuando yo te digo que el Señor te envía a sepulcros, el Señor te está enviando a familias que están siendo destruidas, a hogares destruidos, a matrimonios destruidos, en donde necesitas empezar a profetizar. Lo primero que necesitamos resucitar son a nuestros hijos, es a nuestra familia, es a nuestra esposa o es a nuestro marido, en donde tienes que empezar a hablar con autoridad y empezar a soltar palabra profética para este tiempo. Pero la palabra profética no viene simplemente porque nosotros repitamos o lo que dice la palabra de Dios. Lo primero que tiene que ocurrir para que una palabra profética que es lanzada tenga cumplimiento es que esa palabra profética vaya acompañada del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo hago para que una palabra vaya acompañada del Espíritu Santo de Dios? Es siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios habla y dice que la mano de Jehová vino sobre mí. Cuando habla de la mano de Jehová, habla sobre el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová vino sobre Ezequiel y él empezó a profetizar. Lo que el Señor necesita para este tiempo es empezar a usarte como iglesia. Y habíamos hablado el día miércoles de que la iglesia y el Espíritu Santo deben ir juntos. Por eso el Señor deja un mandato importante para este cumplimiento, para este tiempo. Por eso es que Dios te levanta como iglesia para este tiempo. Y lo primero que hace
para que seas iglesia es ponerte el Espíritu Santo. No somos iglesia sin Espíritu Santo. Si nosotros venimos a la iglesia sin Espíritu Santo, simplemente somos unas personas que vienen a pasar tiempo aquí en la iglesia. Pero si nosotros ponemos el Espíritu Santo, comenzamos a ser iglesia. Y si empezamos a ser iglesia, comienza un poder sobrenatural a ejercer sobre tu vida. Y una autoridad que viene para el mundo de las tinieblas, en donde tú te pares, podrás decir a las tinieblas que retrocedan. Pero no porque eres tú, sino porque el Espíritu que está en ti. Si quieres empezar a profetizar y hacer que la palabra tenga cumplimiento, necesitas una llenura del Espíritu Santo de Dios. Dios te quiere empezar a usar como iglesia. Pero para poder empezarte a usar como iglesia, lo primero que necesitas es que seas lleno del Espíritu Santo de Dios. El Señor les deja un mandato a sus discípulos y les dice: id por todo el mundo y predicar. Y le deja en el libro de Isaías y le dice: el Espíritu de Jehová vino sobre mí y me ha ungido. ¿Quién vino? El Espíritu de Jehová. No hay ungimiento sin el Espíritu de Jehová. No hay llenura del Espíritu Santo sin el Espíritu Santo. No hay palabra que sea efectiva si Dios no está ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser iglesia para este tiempo? Enseñamos el día miércoles y hablamos sobre las fiestas del Señor. Y el tiempo que estamos viviendo ahora, en este tiempo, comenzó en el Pentecostés. Y así como sucedió en el libro de los Hechos, que el Espíritu de Jehová permaneció en sus discípulos en el capítulo 2, también lo hizo en el capítulo 4 y también lo hizo en el capítulo 6. Y el Espíritu de Jehová permaneció en sus discípulos, y a donde ellos iban, las familias eran liberadas. A donde ellos iban había sanación, había libertad. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios te levante en este tiempo es para que traigas libertad. Decirle al que está al lado tuyo: es el deber tuyo de traer libertad. Aleluya. Porque Dios quiere usarte en este tiempo y necesita usarte en este tiempo. Pero para empezar a usarte en este tiempo, necesitas primero que seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Yo invito a los músicos que pasen. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y esta palabra profética comenzará a ser efectiva en tu lengua, en tu boca, cuando seas lleno del Espíritu Santo de Dios. El Señor quiere empezar a usarte en este tiempo. Pero para poder usarte en este tiempo, te necesita lleno. Te necesita lleno. Necesita que seas iglesia. Y Dios dice en su palabra: no te dejaré huérfano, sino que enviaré al Espíritu Santo de Dios. Y hay esta parte que me gusta tanto. Y cuando Él venga, y cuando Él venga, y cuando Él venga, Él traerá el convencimiento que necesita. Cuando Él venga, el Espíritu Santo de Dios trae restauración. Cuando Él viene, el Espíritu Santo de Dios trae restitución. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene, trae libertad. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo de Dios viene, el ejército de las tinieblas comienza a retroceder. No hay quien pueda pararse, no hay quien pueda pelear en contra del Espíritu Santo de Dios. Cuando Jehová de los ejércitos se pone en pie, la enfermedad tiene que retroceder. La angustia tiene que retroceder, la tristeza tiene que retroceder. ¿Qué es lo que te angustia? ¿En dónde ha dictaminado muerte el diablo en este tiempo en tu familia? ¿A dónde fue soltado que llegaron a ser tan secos que nosotros decimos: este no cambia más? No hay poder de Dios que pueda cambiar a esta persona. Y decimos: la droga lo ha sumergido tanto, de tal forma que no hay poder de Dios que lo cambie. Y ha sido dictaminado muerte sobre su vida. No solamente que está seco, sino que dice la palabra de Dios: está muy seco. Está muy seco. He visto a hombres rendirse ante un matrimonio que se estaba destruyendo. Cuando el Señor dice: mi última palabra la tengo yo. La última palabra la tengo yo.
He visto a hombres y mujeres rendirse cuando su familia se está destruyendo. Y el Señor te dice, lo que necesitas para este tiempo es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Deja que mi espíritu entre en tus entrañas. Deja que mi espíritu sea el que te ahogue, el que te abrace, el que te levante y te restaure. Deja que mi Espíritu Santo esté en ti, para que cuando empieces a soltar palabras, mi palabra dé cumplimiento. La palabra de Dios trae cumplimiento cuando eres lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, una vez lleno del Espíritu Santo de Dios, Dios te levantará como profeta de tu casa. Dios te levantará como profeta de tu barrio. Dios te levantará como profeta en matrimonios, en familias, en sepulcros, en donde estaba dictaminado muerte. Dios te está levantando para este tiempo, para que puedas ser iglesia y puedas llevar palabra de Dios. Para poder llevar palabra de Dios, necesitas ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahora, lleno de la palabra de Dios, el Espíritu de Jehová que venga sobre ti. Ahora sí cumple la palabra de Dios, cuando Dios te dice, profetiza, hijo de hombre. Profetiza sobre los huesos secos, hijo de hombre, si vivirán. Ahora sí, lleno de la unción de Dios y lleno del Espíritu Santo de Dios, comienza a profetizar sobre tu casa. Es lleno de la palabra de Dios, es lleno de la unción de Dios. No antes, no puedes soltar una palabra sin ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando sos lleno del Espíritu Santo de Dios, empiezas a soltar palabras sobre matrimonios que están destruidos. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo comienza a poner tendón sobre tendón. Y los huesos se empiezan a juntar. Y la carne se empieza a juntar. Si Dios dijo y Dios los había unido y dijo que será carne sobre carne, que será una sola carne, Dios comienza a unir para este tiempo. Cuando Dios te dice, hijo de hombre, profetiza, deja primeramente que la mano de Dios venga sobre ti. Deja primeramente que el Espíritu Santo de Dios venga sobre ti. Entonces ahora te puedes poner de pie y empezar a profetizar. Ahora, cuando el Espíritu Santo de Dios comience a visitarte y a inundarte y a llenarte de Él, vas a empezar a soltar palabras y vas a ver cómo hay familias que comienzan a recibir libertad para este tiempo. No habrá droga que pueda contener, no habrá vicio que pueda contener tanta presencia cuando empieces a profetizar sobre tu casa. En el nombre de Jesús. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar por alrededor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y ahora viene la orden de Dios. Ya lleno del Espíritu Santo el profeta. Lleno de la mano de Dios. La mano de Dios estaba sobre él. Y empezó a profetizar. Y cuando profetizó, dijo, profetiza sobre estos huesos. Y dile, huesos secos, oír palabra de Jehová. Yo te invito a que te pongas de pie. Te cantamos una adoración. Levanta tus manos. Busca la presencia de Dios. Anhela la presencia de Dios. Di, Señor, trae de tu Espíritu Santo sobre mi vida. En esta hora, para este tiempo, quiero que me llenes. Lléname más aún.